Muy agradezco en primer lugar la invitación. Es la segunda vez que participo en estos seminarios organizados por Luis y por la universidad, y entonces con mucho agrado voy a exponerles un poco una reflexión sobre la génesis del pensamiento neoliberal en Chile. Para comenzar, querría decir que es difícil, referirse a este tema, ¿no? Tomando exclusivamente, como referencia el desarrollo de las ideas que se conectan con el neoliberalismo, sin incorporarlo en un movimiento más amplio que se produce en Chile, básicamente, yo diría, desde fines de la época de los 60, pero que tiene antecedentes importantes antes, y que responden a una crisis, a una crisis política. Uno podría hablar de una crisis de hegemonía, ¿no?, utilizando el concepto de Gramsci, en donde el componente, neoliberal de la respuesta de ciertos sectores tradicionales, empresariales, agrarios, en fin, y sus intelectuales de alguna manera ligados, universidades, periódicos, prensa, etcétera, es una respuesta que marca una cierta ruptura con el pensamiento de la derecha tradicional en Chile. Pero el neoliberalismo en sus inicios es básicamente un elemento más que configura este movimiento de ruptura que tiene yo creo como sello de originalidad, el por primera vez en esta crisis política orientarse ya de una manera muy decidida al reemplazo del régimen democrático chileno, al orientarse hacia el fin del régimen democrático y a su reemplazo por un régimen de otro tipo, ¿no? Y entonces en este movimiento, les decía, aparecen diversos tipos de movimientos y de ideas, y entonces lo que sí es que ustedes van a ver, voy a ir poco a poco, aislando en el curso de la presentación un poco más el componente neoliberal, ¿no? Desde mediados como les decía, de la década de los 60, el pensamiento, por eso voy a hablar en primer lugar del pensamiento político de la derecha, englobando todas estas fracciones en ruptura con el pensamiento de la derecha más tradicional, y entonces para englobar a todos estos elementos parciales. Desde mediados de la década de los 60, decía, el pensamiento político de la derecha, coincidiendo con el fracaso electoral de sus partidos tradicionales, el año 64, en que el Partido Conservador y el Partido Liberal sacan juntos menos del 8 o 10% de los votos en total, y con el desarrollo de una nueva y profunda crisis de hegemonía debido al avance de las fuerzas socialcristianas y socialistas, experimenta una profunda renovación que esta vez sí iba a impactar decisivamente el pensamiento, la acción y la estructura institucional, no solo de la derecha, sino del país entero y hasta el día de hoy. Parte de esa renovación proviene de una revitalización de las tradiciones intelectuales que mencioné antes, pero que tiene que ver entonces con una cierta revitalización de ideas que se vinculan con el corporativismo, y cuya expresión, a la que me voy a referir después más, interesante, es el movimiento gremialista, especialmente en la Universidad Católica. Parte de esa renovación proviene entonces de una revitalización de tradiciones intelectuales como las corporativistas y que cobran una nueva vigencia conforme se ahonda la crisis de hegemonía que afecta a los sectores dominantes con el proceso de profundización de la democracia que vive Chile desde mediados de los años 60. Las más importantes de esas tradiciones, como decía, se vinculan a un tipo de pensamiento nacionalista y autoritario,
relacionado en el pasado a figuras políticas como el general Ibáñez. Esto, por ejemplo, lo representa muy bien un historiador muy anterior, que es Alberto Edwards, y algunas organizaciones de la producción, y a un proyecto de estilo corporativo, como decía, con influencia también en algunos medios empresariales y en los sectores más conservadores del catolicismo. Ambas vertientes conservadoras cobran de nuevo gran importancia en la década de los 1960 y se hacen presentes en dos de los hitos del desarrollo político de la derecha en la época. La fundación del Partido Nacional en 1966, después de la debacle de los partidos liberal y conservador del 65, en donde tienen un gran protagonismo algunos dirigentes nacionalistas, muy alejados, digamos, de los partidos tradicionales de la derecha, como Jorge Prat y Sergio Onofre Jarpa, vinculados a los sectores más autoritarios del ibañismo, y la fundación del movimiento estudiantil gremialista en la Universidad Católica, cuyas tradiciones organizacionales y teóricas provienen del corporativismo franquista de Jaime Izaguirre y otros intelectuales como el sacerdote y filósofo Osvaldo Lira. Estas dos tendencias tienen en común una crítica radical de la política y los partidos políticos chilenos, y más profundamente un completo rechazo del paradigma democrático liberal tradicional en el país, unido a la búsqueda de formas de hacer política opuestas al esquema democrático que estos grupos perciben como obsoleto. El primer destinatario de esta crítica es precisamente la base de masas de la propia derecha, los partidos liberal y conservador, que experimentan, como ya he dicho, en los años 60 las más bajas performances electorales de toda su historia. Esto es especialmente grave en un momento en que la política de la democracia cristiana en el gobierno emprende un proceso sociopolítico, la reforma agraria, que representaría la más grave amenaza experimentada por la oligarquía agraria, base social de la derecha, en todo el siglo. Hacia fines de la década, los grupos y tendencias que privilegian estas formas de respuesta nacionalista y corporativista al avance de la democratización en el país ven enriquecido su ideario con una expresión renovada del pensamiento conservador, esta vez de origen estadounidense, el neoliberalismo, que impacta profundamente y que contribuye, digamos, a formar el pensamiento de jóvenes economistas de la Universidad Católica, formados en la Universidad de Chicago, donde han recibido las enseñanzas de Milton Friedman, Theodor Schultz, Arnold Harberger y las influencias de otros economistas neoconservadores como Friedrich von Hayek. Esto, como lo ha estudiado muy bien, con mucha profundidad, la historiadora Sofía Correa, digamos, es un intercambio que especialmente, por ejemplo, en su libro último, Con las riendas del poder, se hace este intercambio, tiene como base entonces un convenio, especialmente en el área de la economía, pero no exclusivamente, entre las universidades católicas de Chile y la Universidad de Chicago de los Estados Unidos. Y entonces en estos años ya el convenio empieza a dar sus frutos en términos de que comienzan a retornar a Chile algunos de los primeros ya graduados o estudiantes que han pasado por la Universidad de Chicago y su departamento de economía, que está prácticamente monopolizado por estas figuras, digamos, del pensamiento neoliberal en economía. Ya en esta época la influencia de este tipo de pensamiento neoliberal además se expande en los años desde fines de los 60 a otras áreas, como por ejemplo el campo del derecho, ¿no? En donde ya hay una corriente importante de lo que hoy día es lo que se llama el análisis económico del derecho. Esto ya está en gestación en Estados Unidos en los años 60. Entre 1967 y 1971, ambas expresiones de este pensamiento de derecha renovado van ganando una presencia creciente en los más importantes medios de comunicación masivos del país, como es el caso del diario El Mercurio y de su cadena editorial en general, donde, por ejemplo, en el año 67 comienza a aparecer la página económica, que va a ser después un comentario semanal, que está, digamos, dirigido por un grupo de estos economistas formados en Chicago y de la Universidad Católica fundamentalmente.
el Canal 13 de televisión de la Universidad Católica y revistas semanales como la revista ¿Qué pasa?, dirigida por el historiador conservador Gonzalo Vial, futuro ministro de Pinochet. Además de esta presencia comunicacional, estas renovadas expresiones antidemocráticas de la derecha tienen también una importante presencia de masas en las organizaciones de capas medias, lo que les permite ganar importantes elecciones, como es el caso precisamente de la misma Universidad Católica, cuya Federación de Estudiantes comienza a ser controlada por los gremialistas desde 1968. Después de la elección de Allende, el corporativismo gremialista será útil en una perspectiva de enfrentamiento radical con el gobierno socialista, en donde se descartan las formas de lucha, digamos, o las formas de crítica o de acción parlamentaria, y se busca la, digamos, destrucción violenta del Estado democrático. De aquí el intento de organizar gremialmente a grupos de presión como camioneros y comerciantes, por ejemplo, que pueden, digamos, que pueden paralizar un país, pero que no tienen una presencia demasiado significativa desde el punto de vista de una lógica electoral. Gremialistas y neoliberales tienen también importantes elementos teóricos en común. Ambos coinciden en declarar ajena a toda injerencia de la deliberación política democrática a las instituciones que dan forma a la sociedad, como fundamentalmente el mercado, pero también otras como el derecho y otras formas institucionales. Esto se expresa en esta tradición conservadora en un doble rechazo: el rechazo a la democracia y a la intervención del Estado en la sociedad, y el plano filosófico, el rechazo al constructivismo. El rechazo, esto es sobre todo el caso, digamos, del más, dentro de los autores vinculados al neoliberalismo, tal vez del autor que tiene una reflexión filosófica más, digamos, más detallada, más específica, ¿no?, y más profunda, tal vez, ¿no?, y que es el caso de von Hayek. El rechazo del constructivismo supone un rechazo más fundamental a toda injerencia de la voluntad humana en los asuntos políticos y sociales. Un horror a la voluntad, como lo ha tratado de mostrar en un ensayo muy interesante en que propone justamente esta vinculación entre tradicionalismo y neoliberalismo, un cientista político francés que se llama Stéphane Rials. Ahora, radicalizando el gesto elitista original del liberalismo, el neoliberalismo es también un rechazo a la democracia. Para el liberal, según Hayek, la democracia es esencialmente un medio, cito, un instrumento utilitario para salvaguardar la paz interna y la libertad individual. Si se combina con intentos de implementar derechos sociales y económicos o de establecer medidas de justicia social, la democracia se transforma en un poder totalitario. A la inversa, resulta perfectamente concebible, dice von Hayek, que un gobierno autoritario se haga necesario para preservar los principios liberales. Por ello también, de nuevo cito, la democracia necesita, dice Hayek, restricciones aún más severas que otras formas de gobierno, ya que está más sujeta a la presión efectiva por parte de intereses especiales de las cuales depende su mayoría. Termina la cita. Es exactamente esta articulación de neoliberalismo y corporativismo la que domina los documentos políticos más importantes en que se expresa la ideología de la dictadura que sigue al golpe de Estado del 73. Esto vale especialmente para su texto político fundacional, la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, de 1974, elaborada fundamentalmente por Jaime Guzmán, un brillante abogado gremialista, discípulo de Osvaldo Lira, que había accedido durante el gobierno de Allende a una gran notoriedad pública gracias a un programa televisivo de Canal 13 de televisión de la Universidad Católica. Los conceptos políticos fundamentales de este texto, soberanía política, soberanía social, subsidiariedad, provienen de esta tradición corporativista reinterpretada parcialmente en el lenguaje político neoliberal. Durante el transcurso del régimen dictatorial, sin embargo, va a ir desdibujándose progresivamente el corporativismo gremialista,
útil, digamos, socialmente como base, como forma de organización de masa en la lucha insurreccional contra el gobierno de la Unidad Popular, en que se necesitaba sobre todo interpelar a las capas medias para la toma violenta del poder, pero que contiene limitaciones importantes, por ejemplo, los gremios, colegios profesionales y organismos intermedios, respecto de la lógica del capital nacional y transnacional, y en función de la construcción de una sociedad de mercado cuya expresión ideológica es precisamente el pensamiento neoliberal. Es decir, la idea aquí es entonces que, claro, estos conceptos y estas orientaciones también políticas hacia gremios, colegios profesionales, organismos intermedios no tienen ninguna, digamos, funcionalidad al proyecto neoliberal más global. Bueno, un hito de este abandono progresivo del corporativismo, por ejemplo, es una columna editorial del Mercurio titulada Un hermoso discurso equivocado, en que Jaime Guzmán, el líder político e intelectual más destacado del gremialismo, discute las ideas corporativistas de José Antonio Primo de Rivera, cuestionando su rechazo a la democracia política, a la que Guzmán propone aceptar, aunque solo de una manera instrumental, en términos parecidos a los que veíamos en Hayek. Un síntoma importante de esta nueva postura aparece con ocasión de la discusión al interior de la Comisión de Estudios de la nueva Constitución del tema del sufragio universal, objetado como método político por muchos miembros de la Comisión. En un artículo de 1979, publicado por la revista Realidad, que muestra todavía el sello de esta alianza gremialista neoliberal, pero en donde ya es tiene mucho más peso, ¿no?, la orientación neoliberal para la visión global social. Se puede leer ahí en este artículo lo siguiente: el sufragio que se llama El sufragio universal y la nueva institucionalidad, y que es escrito por Jaime Guzmán, en él se propone entonces aceptar tácticamente el sufragio universal, dice la revista, como método ampliamente predominante, pero no excluyente, para generar las autoridades políticas. Contra las objeciones corporativistas o militaristas a esta postura, Guzmán elabora una respuesta pragmática, que incluye el sufragio universal limitado en la nueva institucionalidad en gestación, a pesar de sus múltiples inconvenientes y peligros. Entre estos peligros subraya especialmente que establece una igualdad irreal entre los hombres, que desata una lucha permanente por el poder, con la consiguiente tendencia a las promesas demagógicas, y permite que a través de la demagogia penetren ideas totalitarias que pueden conculcar la libertad. Para enfrentar estos peligros, diseña en el artículo todo un conjunto de dispositivos que aparecerán después en la Constitución de 1980. Entre estos dispositivos se destaca que el sufragio universal genera solo parcialmente el poder legislativo. En segundo lugar, propone una serie de límites al pluralismo que se expresan, por ejemplo, en la proscripción de los partidos marxistas. Por último, establece también una institucionalidad concebida al servicio, cito, al servicio de la libertad y una institucionalidad concebida al servicio de la libertad y el progreso debe robustecer una economía libre, sin la cual una democracia política puede terminar reduciéndose a una fórmula hueca. Por si esto no fuera aún suficiente, la propuesta de Guzmán incluye un presidencialismo fuerte, inspirado en las lecturas nacionalistas de la visión de Portales, un Consejo de Seguridad Nacional que institucionaliza la presencia militar en las decisiones políticas claves de política interior y exterior, un tribunal constitucional que limita las atribuciones del Parlamento y la autonomía del Banco Central que busca inmunizar las opciones más importantes de política económica frente a la voluntad democrática. Finalmente, piensa Guzmán que la transición hacia una democracia limitada así definida no debiera iniciarse sino a partir del momento en que el país haya alcanzado un nivel de desarrollo económico efectivo que produzca un compromiso ciudadano, cito, con el régimen, un compromiso ciudadano masivo con el régimen que impere.
En otro importante texto de la misma revista y el mismo año, titulado El Camino Político, explica Guzmán lo que entiende por este compromiso con el régimen imperante. Se trata, dice, de que las alternativas que compitan por el poder no sean sustancialmente diferentes, o, en el peor de los casos, que el enraizamiento de la propiedad privada y la iniciativa económica particular sea de tal modo extendido y vigoroso que todo intento de atentar en su contra esté destinado a estrellarse contra un muro. A través de lo que se llama en la época las modernizaciones, se instala en el país una suerte de fundamentalismo economicista en el que el imperialismo de la lógica individualista y las relaciones costo-beneficio pretenden o buscan aplicarse a todas las relaciones sociales, a la previsión social, a la salud, a la educación, a los sindicatos. Y esto es entonces, esto es algo que de alguna manera, claro, puede, estamos pensando en la génesis, claramente trazarse, digamos, en su origen con este grupo de economistas que formados en universidades americanas, pero especialmente en la Universidad de Chicago y que vienen de la Universidad Católica, que entonces han elaborado este proyecto de sustitución, digamos, del régimen económico y implícitamente también político, ya desde, por supuesto, desde antes del gobierno de Allende. Esto es un documento que fue publicado después y que se llama, que bajo el nombre del Ladrillo, y en donde se puede leer especialmente todo el proyecto económico que se expresa después en las modernizaciones del gobierno militar, más o menos punto por punto. Esto es un documento entonces elaborado originalmente para apoyar el proyecto económico de una presidencia posible de Jorge Alessandri cuando se presentó a la elección de 1970 contra Allende. Bueno, Alessandri es derrotado, el proyecto permanece intacto, elaborado por todos estos economistas, pero entre el 70 y el 73 esto se va elaborando algo más, y el 73, o ya a fines del 72, 73, cuando estos economistas y estos grupos ven como perfectamente posible un golpe militar, entonces empiezan a difundirlo primero, bueno, más privadamente, sobre todo al interior de la Armada, a través de Roberto Kelly y Emilio Sanfuentes, que son dos de sus gestores, y luego, inmediatamente después del golpe militar, en toda la Junta Militar y los ministerios, etcétera. Y este documento, que se llama El Ladrillo, uno puede prácticamente mirarlo, esto como les digo es del 67, y entonces las políticas sectoriales, previsión, educación, salud, etcétera, están todas prefijadas ya en ese documento de los economistas neoliberales. Por ejemplo, en el caso de la educación, el caso de la educación, el documento no es demasiado explícito todavía, pero sí hay un punto que va a aparecer en el gobierno militar ya desde el año 79, y es la idea de que no puede haber, digamos, educación universitaria en Chile sin pago. Esto ya se dice el año 67, en todo caso está en el 73 en el documento, y esto va a conformar una de las bases de la política educacional de la dictadura militar. La idea de universidades, entonces, que ya no puede existir en Chile universidades gratuitas. En ese sentido digo que estas ideas del ladrillo persisten hasta hoy día. Estamos en esa óptica, en ese marco todavía en términos de las políticas educacionales en Chile. Entonces, estas son decía, las modernizaciones, es decir, la instalación de una suerte de fundamentalismo económico que abarca todas las esferas de la vida social. Esto no es ajeno, por otra parte, como les decía también un momento antes, al ideario neoliberal que, digamos, tiene un poco la pretensión también teórica, ¿no?, de que el discurso de la economía, por ejemplo en Gary Becker, entendido de una manera
digamos, más amplia tal vez que lo entienden los economistas tradicionales, el discurso de la economía es perfectamente capaz, ¿no?, de dar cuenta y de explicar la racionalidad, digamos, de todas las instituciones de la sociedad. La familia, el crimen, la conducta de la sociedad, el crimen, la salud, la educación, todo es perfectamente organizable en función de criterios económicos. Y claro, hay también de alguna manera un supuesto aquí, digamos, para un filósofo bastante cuestionable, ¿no?, porque consiste un poco en esta idea, en una forma falaz de pasar de descripciones o de explicaciones de lo que es real a normas, ¿no?, pasar un poco de descripciones de la realidad a construir deberes o normativas sociales. Pero la idea entonces está en la teoría ya de construir, digamos, de justificar un tipo de discurso que es perfectamente aplicable a todas las instituciones y yo diría casi forma de relaciones humanas, ¿no? Bueno, esto es algo que ya está elaborado en el discurso y esto es lo que de alguna manera también intentan aplicar en Chile estos grupos guiados, digamos, por este grupo de economistas a los que me he referido. El significado político de estas reformas, aparentemente guiadas tan solo por una lógica económica, queda de manifiesto, por ejemplo, en algunos comentarios como el del economista José Piñera, miembro del ministro del Trabajo de Pinochet en 1979, a propósito del plan laboral. La despolitización sindical, dice Piñera en ese documento, también de la revista Realidad, de 1979, la despolitización sindical ahora se fomenta atacando los pilares sobre los cuales se apoyaban tanto el poder de ciertas camarillas como la acción corrosiva del marxismo. Un sindicalismo libre tendrá todo el poder que los trabajadores le confieran, pero a la vez se levantará como un dique infranqueable para la instrumentalización comunista. Con el fin del régimen militar, estas modernizaciones neoliberales son en general reformuladas en términos de leyes orgánicas constitucionales, lo que, dado el esquema electoral vigente, las hace prácticamente inmodificables por los altos quórums requeridos. Esto es lo que, por ejemplo, hemos visto con la LOCE, ¿no?, que finalmente se ha podido modificar, pero en donde, claro, ya el esquema de construir políticas públicas basadas en una cierta visión que responde en general a este esquema neoliberal en términos de leyes orgánicas, es decir, en términos de cuestiones que están presentes a nivel constitucional, por supuesto hace su reforma prácticamente muy difícil, ¿no? Ahora, me parece que la presencia de estas ideas conservadoras, y en especial de la variante neoliberal, había pensado tal vez en detenerme un poco más también en algunas de estas políticas o en algunas de las visiones que están en la base de estas políticas sectoriales, como especialmente es el caso de la política educacional, pero yo creo que podemos dejar algo de eso para la discusión, porque eso me tomaría tal vez demasiado tiempo, ¿no? Bueno, digo que me parece que la presencia de estas ideas conservadoras, y en especial de la variante neoliberal, no termina en Chile con la transición a la democracia, ni con la instalación de un gobierno de transición opuesto a la dictadura. Se puede afirmar a la inversa que la hegemonía neoliberal se mantiene en Chile, aunque dentro de ciertos límites entre el año 1990 y la actualidad. Esto se debe en parte a un trabajo político muy consistente de las organizaciones empresariales y políticas que apoyaron a la dictadura en el plano político y cultural. En el plano político, esto se expresa, aparte de lo propiamente legal y constitucional a lo que me acabo de referir, en la fundación por estos grupos de partidos más adecuados a la lucha electoral limitada que permite el marco constitucional de la dictadura y la transición.
Entre otros antecedentes hay que mencionar en este sentido que el Partido Unión Demócrata Independiente, por ejemplo, la UDI, fundada por Guzmán, en base al movimiento gremialista, es el partido individual, no sé si será esto real hoy día todavía, pero es el partido que en este momento recibe la mayor votación en el país. En el plano cultural, esta hegemonía neoliberal tiene como sustento a centros culturales y políticos como el Centro de Estudios Públicos, fundado en 1980, el think tank, usando la expresión norteamericana, más importante de la derecha chilena, y al conjunto casi completo de las más de 40 universidades privadas, con excepción de 3 o 4, y un control también casi completo de la prensa periódica y de los canales de televisión. Como además el estilo y las ideas neoconservadoras son también hoy, o tienen también una presencia importante en el mundo, ¿no? En Europa, sobre todo en los Estados Unidos, lo tenían hasta hace muy poco, y otros países norteatlánticos, y a nivel de organismos como por ejemplo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se entenderá que es muy difícil escapar hoy a su influencia. En gran parte este contexto internacional y las modas intelectuales y académicas que genera este contexto, explica el giro neoliberal, creo yo, en la política económica de la oposición a la dictadura militar, que de crítica del modelo económico de la dictadura se ha transformado en una defensora del mismo modelo en base al argumento de que los procesos de globalización de las economías mundiales no dejan espacio para ninguna alternativa viable. Es interesante, digamos, contrastar esta argumentación con, por ejemplo, un artículo reciente de un economista más crítico como Ricardo French Davis, que en la revista Desarrollo Económico, en el año 2006, publica un artículo que se llama Globalización y Políticas Nacionales. Allí French Davis subraya especialmente la retroalimentación que existe hoy entre intereses, instituciones e ideologías en esta construcción hegemónica. Y junto a esto, el papel de los tecnócratas formados en departamentos de economía de universidades prestigiosas como Chicago o Harvard, y que reflejan en su formación lo que se ha llamado el consenso de Washington, tanto para legitimar este tipo de hegemonía como para inspirar confianza a los grupos de interés y los inversionistas que buscan la mantención del modelo económico neoliberal. A pesar de esta influencia intelectual, política e institucional que va hoy desde la derecha al centro y a la izquierda del espectro político, estas variantes conservadoras han sido también objeto de variadas críticas. Para terminar, quiero referirme muy brevemente a una de estas críticas, también proveniente del lado conservador del espectro, y que se debe al historiador Mario Góngora, en verdad uno de los pensadores de primera línea en el país. La crítica de Góngora tiene como punto de partida la idea conservadora de la imposibilidad de modificar voluntarísticamente a través de cambios estructurales las raíces arcanas de una sociedad y su sentido cultural profundo, cristalizado en sus tradiciones históricas. Ahora bien, la principal de esas tradiciones históricas en el caso de Chile es la constitución de un Estado nacional. En Chile es el Estado, según Góngora, quien forja la nación y no a la inversa. Se entiende que a partir de estos supuestos, el proyecto neoliberal chileno, con su retórica revolucionaria, le parece a Góngora sola una más de las utópicas y totalitarias planificaciones globales que han asolado a la sociedad chilena en el siglo XX. Primero con la experiencia modernizante y desarrollista demócrata cristiana, luego con el gobierno socialista y por último también con la dictadura militar y sus tecnócratas neoliberales. Como lo decíamos más arriba, sin embargo, ni las críticas conservadoras ni las críticas de la izquierda han podido hasta ahora constituirse en amenaza de consideración para esta larga hegemonía conservadora neoliberal que mantiene aún una presencia de gran importancia en la sociedad chilena. Gracias.